¿Cómo está, ingeniero Ron? Qué gusto verlo y escucharlo. Buenos días. Un gusto enorme estar con ustedes esta mañana, licenciado. Un saludo especial a todos los radioescuchas de Sucre a nivel nacional. Gracias, mi querido ingeniero. Y en el mundo también lo ven y lo escuchan, mi querido ingeniero. Mire, la Comisión de lo Económico y de la Microempresa, ¿qué tienen previsto para el futuro de estos emprendimientos prácticamente? Es importante hacerle conocer y recordarle a los ecuatorianos que nos escuchan esta mañana que la Comisión de Desarrollo Económico en el periodo anterior de la Asamblea Nacional contribuyó con el 25% del total de trabajo realizado por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 25% fue aporte de la Comisión de Desarrollo Económico y que el otro 75% fue el aporte de las otras 11 comisiones legislativas permanentes. De ahí la importancia del trabajo y el compromiso de esta comisión con el país, donde se aprobaron leyes importantísimas. Quizás la más importante es la Ley de Emprendimiento e Innovación, primera ley de emprendimiento e innovación que se aprueba en el Ecuador. Y que el día de hoy, después de un poquito más de un año de aprobada esta ley, se han creado más de 9.000 empresas, sociedades de acciones simplificadas nuevas en este sistema distinto de apoyo a los emprendedores, a los soñadores, para generar trabajo, para impactar en el desarrollo nacional. Que a pesar del sistema tan rígido laboral que tiene el Ecuador, pudimos crear un mecanismo durante 5 años de la utilización de la jornada parcial para que los emprendimientos puedan consolidarse y seguir adelante. Estas son las leyes que se tienen que seguir aprobando en la actual Asamblea Nacional, que recuperen el trabajo, que recuperen la esperanza y que sean de oportunidad para los ecuatorianos. Así que en esa línea de trabajo estaremos actuando dentro de la Comisión de Desarrollo Económico. Yo fui el proponente de la Ley de Emprendimiento e Innovación, así que esas son las leyes que necesita el Ecuador, licenciado. Ahora, ¿hay nuevos proyectos dentro de esta comisión? Sí, claro. Están listos ya 2 proyectos para el Pleno de la Asamblea Nacional, para segundo debate, que tendrán que ser entregados a la nueva presidenta de la Asamblea Nacional en los próximos días. El uno tiene que ver con la reactivación económica y productiva de Manabí y Esmeraldas después del terremoto. Es una ley importantísima para que estas 2 provincias hermanas que subieron los avatares del terremoto puedan reactivarse con incentivos, con mecanismos claros de reactivación económica productiva. Y la otra es una reforma a la ley de emprendimiento justamente para impulsar el trabajo juvenil, especialmente para los jóvenes. Vemos que los jóvenes salen de las universidades y no tienen trabajo. Y entonces en esa línea están estas 2 leyes listas para segundo debate que entrarán en los próximos días, ya para que el nuevo pleno de la Asamblea Nacional empiece a trabajar como espera el pueblo ecuatoriano. Ahora, dentro de esta comisión se va a tratar 23 minutos para las 8 de la mañana. Estamos conversando con el ingeniero César Ron, asambleísta independiente, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y de la Microempresa. Ahí se está tratando algo de bajar, o se tratará las leyes para bajar, por ejemplo, los aranceles aduaneros que son tan elevados. Aranceles aduaneros entre el 0 y el 30%, póngale el 30% a ciertos productos, más el 12% del IVA, más el 5% de salida de capitales, más el 0.5% de FODIPA o algo así, y otros gastitos que hay por allí, casi llegan al 50%. Realmente la materia prima llega a ser prácticamente imposible traerla para el desarrollo del Ecuador. ¿Van a tratar algo de esto en esta comisión, ingeniero? 22 y las 8. Qué importante su pregunta y su preocupación, que es la preocupación de todos los ecuatorianos, licenciados. Pero aquí tenemos que dejar bien claro que todas las iniciativas de promoción económica, de rebajas arancelarias, de rebajas de impuestos, de incentivos, la crea el Ejecutivo, es del Ejecutivo. La Asamblea Nacional no puede crear ni quitar impuestos. Así que esto es fundamental. El Ejecutivo se ha comprometido a enviar una reforma tributaria justamente para
toda esta carga tan ha dicho el Ejecutivo que va a mandar una reforma tributaria eliminando el 2% de impuestos a las ventas de los microempresarios, que es una barbaridad que castiga a este sector pequeño tan importante de la economía. Una revisión y rebaja de los aranceles es fundamental. Incluso, pues, aquí se tiene que establecer claramente 0 arancel para la importación de maquinaria agrícola, de insumos para la agricultura, para la pesca, porque este es un país agrícola y si estamos hablando de ir a un nuevo modelo de desarrollo económico para impulsar la agroindustria de exportación, la pesca, el turismo y la ganadería, hay que bajar los aranceles para que el sector agrícola pueda avanzar. Se habla también de la posibilidad de reducir las tarifas eléctricas. Entonces, si en esta ecuación de bajar los costos y hacer el país más eficiente, entonces se puede pensar también en la posibilidad, como ha dicho el gobierno, también de subir los sueldos y salarios, especialmente el salario mínimo vital. Entonces, esta ecuación es fundamental, porque dentro de la ley, dentro de las leyes que se están tratando en la Comisión de Desarrollo Económico, está pendiente el tratamiento de la ley de incentivos al sector turístico, la ley de turismo, una ley importantísima, un sector que está totalmente deprimido después de la pandemia, que necesita del Estado, del gobierno, que se le ayude, se le apuntale, se le reestructure sus obligaciones, sus deudas, y que además se le dé incentivos para que salga adelante. Esa es la industria sin chimenea que se tiene que apoyar, pero esos incentivos son responsabilidad del Ejecutivo. Tenemos otra ley importantísima que se está tratando también en la Comisión, que es la ley de empresas públicas. Empresas públicas, que son 21, y que no tienen estados financieros, y que no pueden seguirse manejando así las empresas públicas del Ecuador. Empresas públicas que tienen que entrar en un ordenamiento claro, donde tiene que haber responsabilidades y rendición de cuentas. Esto que estamos hablando es vergonzoso que ocurre en el país. De las 21 empresas públicas, solo 2 empresas están con auditoría externa y certificadas internacionalmente, que son Astinave y Flopec. 4 tienen estados financieros y las otras 15 no tienen nada. Entonces, ¿cómo se puede seguir manejando así el Estado? Y déjeme decirle, con esto concluyo, licenciado. El Observatorio Económico estableció que las empresas públicas para su funcionamiento y operación en los últimos 14, 15 años recibieron de parte del Estado, escúcheme bien y agárrese del asiento, 45.000 millones de dólares. 45.000 millones de dólares que no tienen cuentas, y cuando no hay cuentas y no hay balances son focos de corrupción, donde nadie sabe cuáles son los planes de inversión, y lo más grave, donde no hay responsables. El Ecuador no puede seguir manejándose así. Este es el hueco negro que tiene el país, que tiene que ser cerrado, ordenado, organizado, y que funcione, y que todos los ecuatorianos sepamos con transparencia a dónde va la plata, cómo funciona, qué rinde, qué no rinde. Y bueno, ahí están todas las eléctricas, las telefónicas, las petroleras, las TAMES, los trenes, los correos, etcétera, 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 muchas de las cuales están quebradas el día de hoy. Ahí viene una pregunta, ingeniero. 18 minutos de las 8, ingeniero César Ron. ¿Y Contraloría qué ha hecho ante estos 45.000 millones de dólares? Bueno, esa es la otra pregunta, pues importantísima su pregunta. Oiga, licenciado, usted esta mañana estaba afiladito. Así es, en el sector público, solo se puede hacer lo que manda la ley. ¿Y quién es el juez de cuentas en el sector público? La Contraloría General del Estado, que sobre esto no dice absolutamente nada. Es decir, por un lado no hay estados financieros y por otro lado no hay control. Esta es la dura realidad del Ecuador. Y lo mismo tengo que decir del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tampoco tiene estados financieros, y que de acuerdo a la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la institución más importante del país donde está el ahorro nacional, y que por ley tiene que entregar estados financieros en marzo y septiembre de cada año, no hay estados financieros licenciados. Entonces, ¿cómo se siguen manejando las cosas en el Ecuador a ciegas? No, dice, vamos a hacer esta inversión, pero ¿cómo va a ser la inversión? ¿Por qué se invierte 500 y no se invierte solo 100? No se puede seguir haciendo y manejando las cosas del Estado de esta manera. ¿Y cómo es posible, ingeniero César Ron, 17 para las 8,
Estamos conversando con el ingeniero César Ron, asambleísta independiente de la Comisión de Desarrollo Económico y de Microempresas. Si no tiene estados financieros del BIES, ¿cómo es posible que tenga un banco? Lo que quiere decir que ese banco tampoco tiene estados financieros. Bueno, el banco tiene otro manejo. El banco sí tiene estados financieros. La institución dueña del banco, esto es chistosísimo, perdóneme que me ría. La institución dueña del banco, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es la que no tiene estados financieros. Estas barbaridades que parecen cuentos de rifle son las duras realidades del país. En ese hueco negro es que se ha ido la plata que le falta al Ecuador para su trabajo, para su desarrollo. Esos huecos negros son los que tenemos que cerrar y espero que el nuevo gobierno cierre todos estos huecos negros, porque esta es la plata que se va a chorros en la corrupción y que lamentablemente le sigue perjudicando al país para su desarrollo. Así que esto es importante y qué bueno que usted me ha preguntado de estas cosas, licenciado, porque nadie pregunta ni nadie sabe nada y es hora de que el Ecuador se dé un baño de verdad, porque en estos 45.000 millones de dólares entregados en los últimos 15 años para el funcionamiento de las empresas públicas es el mayor foco de corrupción que hay en el Ecuador. Increíble, increíble lo que usted nos comenta, ingeniero Ron. Una pregunta que la ciudadanía se hace, mi querido ingeniero, sobre la asamblea. 15 minutos para las 8. El señor Daniel Noboa, que creo que es el único asambleísta de su movimiento de la península de Santa Elena, logra una presidencia de una comisión como es la que usted pertenece, la Comisión de Desarrollo Económico de la Microempresa. ¿Cómo así lo logró siendo uno solo, Chollito? Mire, esto es importante que también conozcan los ecuatorianos. El partido político, creo, logró 12 asambleístas y no alcanzaba a constituirse como bloque legislativo, se necesitan 14. Y los independientes, los que usted dice de A1, de A2, también eran otros 12. Hicieron un acuerdo político y creo y los independientes lograron unirse y hacer un bloque. Ese bloque es de 24 ahora. Dentro de ese bloque está Daniel Asín y por lo tanto dentro de Daniel Noboa Asín, y dentro de este acuerdo político que llevó a la mayoría a tener ahora el control de la Asamblea Nacional, también estuvo pues la asignación de presidencia y vicepresidencia de las distintas comisiones legislativas permanentes. Caso particular en la Comisión de Desarrollo Económico y de la Microempresa, donde Daniel Noboa y la señora Vilma Andrade fueron elegidos presidente y vicepresidente de la comisión. Daniel Noboa era un joven político que por primera vez incursiona en la política de Santa Elena, es elegido por Santa Elena, por la provincia de Santa Elena, y por lo tanto, pues, este joven político tiene una responsabilidad importante. Nosotros somos parte de esa comisión, vamos a apoyar, vamos a impulsar todos estos proyectos de cambio positivo y vamos a colaborar para que esta comisión tenga éxito, porque el éxito de la comisión no solo será el éxito del país o de Daniel Noboa como presidente, sino es lo que está esperando los ecuatorianos, que trabajemos por el Ecuador, sin camisetas ni colores, porque es la hora del Ecuador donde todos tenemos que trabajar con generosidad en beneficio del país. Ingeniero Ron, 13 minutos para las 8 de la mañana, 13 minutos para las 8. Ok, está clara la situación. ¿Qué hay de verdad? Que hay posibilidades de que el grupo independiente sea un poco más grande, el bloque independiente, porque hay posibilidad de exerción de otros asambleístas de otras bancadas. ¿Hay algo verdad de eso o ahí terminó todo? Bueno, más bien en estos días ha habido varias diserciones que son públicas en el país y que no formamos parte del bloque este que estamos comentando de independiente. Más bien he escuchado en estos días que hay algunos independientes que quieren también formar parte de un nuevo grupo de independientes. Habrá que ver día a día cómo se va moviendo la Asamblea Nacional. En todo caso, licenciado, en lo que a mí compete, yo soy de un bloque de A1. César Ron es de un bloque de A1 y ahí me voy a mantener. Oye, ingeniero, ¿posibilidades de volver al social cristiano? De momento no, Vicente. De momento no está dentro de
mente ni de mi proyección política volver al socialcristianismo, así que de momento me mantengo independiente, tal como lo manifesté en este bloque de A1, impulsando como siempre lo he hecho y defendiendo todo lo que se tiene que defender y combatiendo la corrupción de frente. 12 para las 8. Ingeniero, mire, 12 para las 8, 11 para las 8, cayó palito. Hay un fantasma que cierto grupo del país lo tiene, un fantasma dentro del país y ahora dentro de la Asamblea. ¿Quién es ese fantasma? Ese fantasma tiene nombre y apellido. Se llama Bloque Pachacutic o Partido Pachacutic. Realmente ese fantasma es tan temeroso para que el país, o sea, no, es tan poderoso como para que el país tenga temor de que por ellos no va a poder prosperar el país y se van a coartar una serie de posibilidades de que el país prospere. Mire, licenciado, aquí hay que decir las cosas como son. Pachacutic y la Izquierda Democrática tienen el control de la Asamblea Nacional conjuntamente con CREO y los independientes. Pachacutic y Izquierda Democrática tienen 5 de los 7 puestos del CAL, es decir, tienen el total control de la Asamblea Nacional. Y por lo tanto, pues en el momento que se asume una responsabilidad de este tamaño, de esta envergadura, solo les quedan 3 cosas. 1, con absoluta responsabilidad con el país. 1, defender la democracia. Tienen que defender la democracia. 2, defender la institucionalidad, la independencia de poderes y el trabajo de la Asamblea Nacional. Y 3, impulsar la gobernabilidad del Ecuador con el gobierno del presidente Lasso. Estas responsabilidades hay que dejarlas bien claras y bien establecidas. El momento que se asume un rol tan importante, tan protagónico, cuando se asume sobre los hombres una inmensa responsabilidad, donde Pachacutic e Izquierda Democrática tienen el total control de la Asamblea Nacional, en el otro lado de la ecuación tienen que asumir la responsabilidad por el desarrollo, por la democracia, por el Ecuador, por la gobernabilidad. Así es que han asumido una importantísima responsabilidad. Veamos cómo avanza esto, limpiemos los fantasmas del horizonte y esperemos que con ese compromiso que han asumido ante el pueblo ecuatoriano defiendan la democracia, defiendan la institucionalidad e impulsen la gobernabilidad del país. 9 minutos y las 8 de la mañana, 9 y las 8. ¿Debería aplicarse algún código de ética para los disidentes de las diferentes bancadas asambleístas, ingeniero Ron? No hay legislación sobre el respecto. No existe ninguna legislación. Si hubiera una legislación en el sentido de que, y esto tendría que hacer una reforma al Código Orgánico de la Función Legislativa y al Código de la Democracia, donde los disidentes salen de los partidos políticos y pierden la curul, entonces yo no tendría ningún problema, sería el primero en firmar mi renuncia y salida de la Asamblea Nacional. Así es que yo no estoy por el cargo. A mí el pueblo ecuatoriano me eligió para servir y eso es lo que estoy haciendo. Pero esto no está en la ley y por lo tanto, pues, la salida de los partidos políticos por distintas razones permite a los que tomamos esas decisiones seguir trabajando como independientes en el seno de la Asamblea Nacional. 8 minutos para las 8 de la mañana, 8 y las 8. El ingeniero César Ron, asambleísta independiente, conversando con nosotros, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y de la microempresa. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, ingeniero. Economista, 8 para las 8. Gracias, licenciado. Ingeniero, un gusto. Usted decía hace un momento que el país necesita baños de verdad. ¿Desde hace cuánto tiempo estamos solicitando este baño? Porque daría la impresión de que no hay agua. Gracias, economista. Muy suspicaz su pregunta. El Ecuador busca baños de verdad en su historia, porque el Ecuador viene votando por el cambio desde hace muchos años, desde cuando el Ecuador regresó a la democracia. Votó por el binomio Rondón-Hurtado, justamente porque quería un cambio. Y luego, sucesivamente, siempre votó por un cambio. Hoy no ha sido la excepción. Hoy el Ecuador vota por un cambio, por el reencuentro. Y sí, necesitamos un baño de verdad, porque cuando hablamos
de temas y ya de cifras que nos da el Observatorio Económico, los CESARRO, los economistas que han estudiado todas las cifras de qué es lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos 15 años, y nos dan una cifra que da calambre chino, que las empresas públicas para su funcionamiento han recibido en los últimos 15 años 45.000 millones de dólares para su funcionamiento, y vemos que las empresas públicas pues no tienen estados financieros, no tienen cuentas, y los que dirigen las empresas públicas nunca son responsables de nada. Entonces sí, ha llegado a la hora en el Ecuador no solo de tener un baño de verdad, sino de asumir responsabilidades, porque usted no puede ser administrador de la cosa pública, ¿no es cierto?, e irse, ¿no es cierto?, a su casa, como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y yo no fui, y ahora viene el siguiente, y el siguiente a ver qué hace. Así no se pueden seguir manejando las cosas en el Ecuador. Y ese es el gran baño de verdad que necesitamos los ecuatorianos. ¿Y sabe cuándo se pone orden? Cuando en la casa empezamos con sistemas financieros, con cuentas, con balances, con rendición de cuentas. Fíjese usted cómo es la ley. Los asambleístas tenemos que hacer todos los años nuestra rendición de cuentas de qué hemos trabajado, qué proyectos, qué hemos hecho, qué no hemos hecho. ¿Y por qué no hacen lo mismo pues todos los otros funcionarios del Estado? ¿Por qué no se presentan y dicen, aquí he sido administrador de esta empresa XX del Estado durante 2 años y no tengo estados financieros? En el sector privado, ustedes que son una empresa importantísima de radiodifusión en el país, le pregunto pues al licenciado Arrobadito si la Radio Sucre podría vivir sin balances en los últimos 10 años, sin saber qué entra, qué sale, cuánto cuesta la radio, cuánto pagan, cuánto reciben de publicidad, cuánto pagan de luz, etcétera, 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 cuánto pagan al crédito al banco por el edificio bonito que han construido. Entonces, no se pueden seguir manejando las cosas del país a ciegas. Los estados financieros son fundamentales porque esa es una radiografía del estado de la empresa y que sirve para tomar correctivos y para tomar decisiones importantes. ¿Qué decisiones correctas se toman cuando usted no tiene la información? El Ecuador no tiene información, el Ecuador anda a la deriva, y esa es la llave que se tiene que cerrar en el país, en el gobierno actual. Si no sabemos realmente cuánto mismo es la deuda total del Estado ecuatoriano, la interna y la externa, porque una vez nos dicen tantos miles de millones, después nos dicen tantos otros miles de millones de dólares. Uno no sabe a fin de cuentas cómo mismo es la cosa, y hemos dialogado con autoridades. Y el uno nos dice, bueno, se ha incrementado 5.000 millones nada más la deuda entre este periodo y este otro periodo. Después otro viene y dice, no, se han aumentado 20.000 millones de dólares, es un drama. Ahora le consulto, usted como asambleísta, ¿la denominación de empresa pública le otorga a estas empresas suerte de autonomía o patente de corso para no ser controladas? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Tienen que cumplir con la ley, están sujetas al control de la Contraloría General del Estado. En el periodo anterior, la Comisión de Desarrollo Económico estableció justamente para que se ponga orden en las empresas públicas que se puedan contratar auditorías independientes de empresas auditoras calificadas por la Contraloría General del Estado que ayuden a que las empresas públicas tengan orden, tengan auditorías y puedan presentar estados financieros. Nada de esto se cumple, nada de esto se hace. Este es un llamado de atención para que el nuevo gobierno empiece a trabajar donde se tiene que trabajar, cerrando la llave de todos estos huecos que demandan ingentes cantidades de dinero. Porque para la... Por añadidura, ingeniero, una pregunta a propósito de la respuesta. Si no hace nada la Contraloría, si no se hace absolutamente nada, ¿cómo entran ustedes en ese rol tan singular? La policía dice servir y proteger. La asamblea y los asambleístas dicen legislar y fiscalizar. Fíjese usted, economista, ¿cómo podemos llamar nosotros? Llamamos, de hecho llamamos, vienen, hablan, nos dicen, nos cuentan cosas, porque llamamos para el control político, hemos llamado a la comisión, al coordinador de las empresas públicas, porque encima hay una estructura burocrática terrible, coordinador de las empresas públicas, o sea, aquí hay el gerente del gerente, ¿no? Para que entendamos más o menos lo que pasa. Por eso es que se tiene que hacer esta reforma legal importantísima. Y resulta que no hay estados financieros. ¿Cómo podemos llevar adelante un proceso de fiscalización cuando no hay balances?
cuando la Contraloría no tiene informes. La Contraloría me imagino que tendrá algunos informes sobre las empresas públicas que dice las empresas públicas no tienen estado financiero. Entonces, ¿qué es lo que controlan? ¿Qué es lo que controlan? Entonces hay que preguntarle al Ecuador, hay que preguntarle al Contralor General del Estado, ¿qué es lo que controlan? ¿Cuál es la situación? Y me imagino que el presidente de la República y el nuevo ministro de Economía y Finanzas debe estar pues con los pelos de punta al enterarse de cómo ha sido el manejo de las empresas públicas en los últimos años y la cantidad de recursos económicos que han demandado del Estado para su funcionamiento, ¿no? Porque si usted pide plata para el funcionamiento, también tiene que dar cuentas de cómo funcionó. Si a mí me dieron 1.000 millones para el funcionamiento de esta empresa, tengo que decir, estos 1.000 millones han producido 1.200, ganamos 200, nos fue bien, qué bueno, síguele dando los 1.000 millones porque aquí ganamos plata. Pero hay empresas públicas que tienen pérdidas acumuladas de 400 millones de dólares, que todos los años recibían 50 millones de dólares para su funcionamiento y que todos los años seguían perdiendo plata y que están quebradas. Y entonces se sigue entregando plata a saco roto. Esto es lo que no puede continuar en el Ecuador. Este hueco, esta falta de dinero, sí, los déficits que tiene el país es producto de este desorden que tenemos en el Ecuador. Si tenemos contralor que no controla nada y que más bien ayuda a desvanecer glosas en base a comisiones, de acuerdo a las denuncias, si lo tenemos preso, ¿qué van a hacer ustedes en función de ese contralor? Porque él sigue siendo contralor. Bueno, aquí lo que se tiene que avanzar es en el proceso de acuerdo a lo que está vigente en la Constitución, lo legal. Lo legal en este momento procede es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pase inmediatamente a buscar y escoger un nuevo Contralor General del Estado. Esto es fundamental. El Ecuador no puede seguir sin Contralor General del Estado. No podemos seguir con un Contralor subrogante. El Ecuador necesita orden, necesitamos un Contralor titular. Y hoy no lo puede elegir la Asamblea Nacional porque no tiene facultades para aquello constitucional. El que tiene que elegir el nuevo Contralor General del Estado y tiene que iniciar un proceso de calificación y selección es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Ecuador necesita un Contralor titular que venga a poner orden, que sea un verdadero juez de cuentas y que pueda auditar todos los manejos chuecos que hay en las empresas públicas del Ecuador. Pero ustedes sí pueden terminar de votar de una vez al que está detenido y que todavía tiene la figura de ser contralor a pesar de todos los problemas que tiene. Claro, la Asamblea Nacional sí puede iniciar un proceso de juicio político al actual contralor, sí lo puede hacer, y si hay mérito, censurarlo y destituirlo. Así es, pero la ley establece claramente que el Consejo de Participación Ciudadana tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento, ¿no es cierto? El seguimiento, ¿no? Y la fiscalización del trabajo que realizan las autoridades de control, entre esas del Contralor General del Estado, elegido y escogido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo tanto, el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro de su ley, dentro de lo que esté establecido, puede llevar adelante este proceso de fiscalización y establecer lo que tenga que establecer, que en este caso sería la destitución del Contralor General del Estado porque ha incumplido con sus funciones. La Asamblea también puede hacer el control político, así es que esperemos que en los próximos días y semanas esto se pueda aclarar, porque lo que no puede ocurrir es que el Ecuador no tenga Contralor General del Estado titular, y cuando estamos comentando todos estos gravísimos problemas que hay dentro del manejo de la cosa pública, especialmente en este rubro importantísimo de empresas públicas, donde están pues las telefónicas, las eléctricas, las petroleras, las de aviación, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias de mi parte, mi querido ingeniero. ¿Cómo se llama su bloque legislativo? Bloque César Ron. Bloque Independiente, bloque de A1, César Ron Independiente. Gracias, ingeniero. Ingeniero, para finalizar, con el ingeniero César Ron, asambleísta independiente, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico de la Microempresa. Para finalizar, ayer el abogado Nebot hizo un llamado al gobierno a que se cumpla con las asignaciones a los municipios y prefecturas del país. Desde la Comisión de lo Económico, ¿se impulsará que se cumpla con esta promesa de campaña del presidente Lasso de ponerse al día con los gobiernos seccionales?
es importante que se pongan al día con los gobiernos seccionales. Esto no le corresponde a la Comisión de Desarrollo Económico, esto le corresponde a la Comisión de Régimen Tributario de la Asamblea Nacional. Pero es muy importante que los municipios, que las prefecturas, que las juntas parroquiales, que tienen esa primer cercanía con el pueblo ecuatoriano, tengan recursos para atender a la demanda social y que además van a ayudar al gobierno en esta gestión administrativa del Estado. Por lo tanto, es fundamental que se establezca un plan de pago para ir poniéndose al día, porque a los municipios, a los consejos provinciales y a las juntas parroquiales se les debe muchísimo dinero, y ese dinero se necesita para el desarrollo nacional, para atender ese primer estado de gobierno de cercanía que tienen los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales con el pueblo ecuatoriano. Ok, ingeniero, 8:04, 8 de la mañana y 4 minutos. Le agradecemos inmensamente nos haya atendido esta mañana y en otro momento lo volvemos a molestar. Un abrazo grande, licenciado. Muchas gracias.